Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Un cúmulo de informaciones de ayer difícil que nosotros podamos resumir y 4 cabezas pensantes, tantos temas. Pero tenemos a Radamés García González que nos viene con unos temitas del día de hoy más calientes que tienen que ver con educación, declaraciones del nuevo ministro y declaraciones de una de las viceministros que están todavía ahí en el cargo. Explícame, Radamés, desembróllame. No, me llama la atención, Carlos, la declaración, la preocupación del ministro de Educación entrante, que hoy se posesionó, mejor dicho, Roberto Fulcar, que declaró... O fue posesionado. O fue posesionado, sí. Porque él mismo no puede posesionarse. Que no había encontrado ni siquiera los preparativos mínimos tradicionales para el inicio del año escolar, que de por sí tiene enormes dificultades. En vez de ser en el mes a mediados, generalmente era después del 16, va a ser el 24 de agosto, ¿no? Con todas las dificultades que tiene, que va a ser no presencial, porque en algunos países, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que tiene su hijo en Connecticut, van a combinar en algunos estados, en Estados Unidos, la educación presencial y virtual. Y en algunos países lo van a hacer así. Es decir, una combinación mixta, presencial y virtual. Aquí va a ser esencialmente, totalmente virtual, ¿verdad? Bueno. No presencial, con todas las dificultades que eso tiene en un país donde hay esta enorme brecha digital, como sabemos, ¿no? Entonces dice Roberto Fulcar que ni siquiera los preparativos mínimos tradicionales. Entonces responde la señora Denia Burgo, viceministra de Educación, diciendo que que no hubo ejecutoria, que no se pudieron concretar en torno al inicio del año escolar porque estaban a la espera de la aprobación de las nuevas autoridades. Es decir, oigan, cójame un número, como dicen los buenos jugadores. Realmente es muy preocupante que el proceso educativo esté pendiente de coger las nuevas autoridades. Una cosa tan importante, de más de niños y jóvenes, ¿verdad? Es así, Alejandro, ¿verdad? Son más de 2 que están vinculados a la educación. Claro. Pública y privada. Es muy preocupante. Entonces me preocupa que realmente haya, o sea, la declaración, si es preocupante la declaración del ministro, es hay problema con el hay una mala señal, es una mala señal para mí, muy mala señal. Además de que tenemos problemas con la señal aquí del internet en algunos lugares, pero es una mala señal que en educación ya tengamos controversia a ese nivel. Y con una figura de la trascendencia para este gobierno nuevo, como Roberto Fulcar, aunque no esté en el palacio, ese es uno de los funcionarios más influyentes, más leales y más cercanos a Luis Abinader. Coordinador de campaña. Podría ser el ministro más poderoso de este gobierno, al margen de cualquier otra de presupuesto y demás. Término político, el que tiene mayor peso, más incidencia. Y que tiene más crédito moral y político, el que tuvo siempre. Y lo han puesto en su área también. Entonces que ya estemos en una controversia inicial, no es buena señal. No, pero no es mala señal tampoco, Carlos, porque esa situación le da al gobierno presente la oportunidad de ampliar el plazo para el inicio del año escolar, ya que las autoridades salientes no habían preparado suficientemente todas las medidas para iniciar el año escolar. Es decir, que le están sirviendo en bandeja el argumento para que el gobierno actual decida el mejor momento cuando ya todas las condiciones estén creadas. Creo que le da el argumento a favor del gobierno. Es previsible que se haga esa posposición porque
aparte de esta situación de la falta de planificación según las autoridades del Ministerio de Educación que se posicionaron hoy, está el ingrediente de que hay que diseñar una serie de metodologías y hacer unas adecuaciones mayúsculas para poder adaptar los currículum a un esquema virtual. El hecho de la conectividad, los equipos que el presidente Abinader anunció que van a incrementar la entrega de tabletas y de laptops, computadoras portátiles para los estudiantes. Entonces, toda una logística mayor, y está el tema de los recursos, porque también hay que identificar los recursos que se van a necesitar para todas esas adecuaciones, para el esquema virtual, la capacitación de los profesores. En fin, es previsible que se tenga que tomar una prórroga del inicio para poder armar ya con las nuevas autoridades posicionadas el inicio del año escolar 2020-2021. Así es. Bueno, en otro tema relevante del día de hoy, el tema de la salud, han ocurrido entonces unos hechos distintos, no desagradables, como los que estamos comentando ahora con educación, que significan controversia. Pues el ministro saliente recibió hoy, y tenemos imágenes, de la llegada del nuevo ministro de Salud Pública y cómo se comportaron ambos de una manera muy amigable, con mucho entendimiento, inclusive la entrega del último boletín correspondiente a la gestión del PLD y cómo fue todo el encuentro entre el santiaguero Plutarco Arias, nuevo ministro de Salud Pública que está hablando aquí, y el ministro saliente Cárdenas Sánchez Cárdenas, que también está vinculado a Santiago, porque estudió en Santiago y vivió en Santiago. Y fue algo muy armónico. Hasta la entrega del último boletín que el ministro saliente se lo estaba entregando al entrante, dijo, no, por eso te toca a ti, y él inclusive leyó su boletín, o lo resumió. O sea, fue algo de compromiso, más armonía, más de consenso en una situación que necesita de consenso de todos. O sea que estamos viendo estos contrastes. Eso es positivo, ese ambiente de camaradería. No sé cómo lo ves, Radamés, esta parte, que ahora que es distinto a lo de educación. ¿Cómo lo ves, Carlos, Manuel? No solo el ministro de Salud Pública, sino también los directores regionales de salud. Por ejemplo, aquí tenemos muy buen director regional de salud, el doctor Perelló, Manuel Lora Perelló, Carlos. Eso no sabía, Radamés, ya es oficial, tú estás dando una primicia acá. Te lo estoy dando, Carlos, porque... pero da los nombres, porque oye, Carlos, no solo tú tienes... Eso decreto no. No solo tú tienes... pero suelta, desembucha, no se quede ahí. Manuel Lora Perelló. Informaciones, no sé quién te ha dado tantas informaciones en estos días, pero... Bueno, pero suelta tú. Yo estoy esperando un decreto que lo estoy buscando por todos lados. Estoy buscando un nombre y no lo encuentro. Garganta profunda. Hay un amigo tuyo que es medio rebaladizo, tú ves. Es un pez enjabonado, ¿no? Sí, no se ve. Miren todo lo armonioso que fue ese traspaso de mando en el Ministerio de Salud Pública. Creo que eso es resaltable. Y el ministro de Salud saliente se crece, al igual que se crece el ministro de Salud entrando. Por ese clima de armonía en ese traspaso de mando en el ámbito del Ministerio de Salud, es un ministerio clave en estos momentos. Y ahí están las imágenes que hablan más que 1000 palabras, más que todo lo que podamos decir. Significa que en la transición ellos aprovecharon el tiempo para intercambiar informaciones interesantes para fines ya de las nuevas autoridades. Sí. Eso yo no sé en qué otras áreas ha pasado, pero me imagino que en varias áreas pasó lo mismo también. Había un gabinete de salud. Sobre todo en este caso, había un gabinete de salud que coordinó la vicepresidenta. Sí, muy bien orquestado y que incluía figuras
que conocen muy bien el Ministerio de Salud Pública porque habían sido funcionarios anteriormente, como el caso del doctor Daniel Rivera, que fue director del Hospital Regional Cabral Ibáez, y al parecer se hizo una buena articulación. Probablemente el funcionario que pudiese decir aquella frase de Margarita Cedeño cuando le preguntó a una periodista ayer que qué usted va a hacer a partir de ayer, ella dijo, soy libre, es el ministro de Salud Pública, porque los últimos meses para Sánchez Cárdenas fueron acá. Ese soy libre se presta a muchas interpretaciones. Castillo, tú tendrás que sí. explicar eso. Bueno, hay una canción de Dino Bravo. Nino Bravo, sí. Libre se llama como el viento. Esa canción tiene toda una historia, Carlos. Habrá que ver qué quiso decir ella. ¿Libre de quién? Sí, esa fue la gran interrogante. Ella dijo, por fin, libre. No Qué barbaridad. O sea, eso indica va a tener que liberarse a la fuerza. Se va a poder expresar en otro sentido sin la sombra de su pareja, ¿no? Es lo que quiso decir, es lo que yo interpreto, ¿no? Esos son asuntos personales. No, en otro sentido, en este caso no me estoy refiriendo a la relación de pareja, me estoy refiriendo que su decisión política, porque de alguna manera Margarita Cedeño, su historia política está vinculada a Leonel Fernández. Y de alguna manera, claro, su brillo político está un poco, es decir, es una estrella que no tenía luz propia, sino ella lo que está diciendo es que ella va a actuar con luz propia. Es una frase de Peña Gómez, aquella vez en el debate después de la división del PRD con Juan Bosch, en 1973. Peña Gómez. Bueno, yo creo que Castillo ha analizado muy profundamente esa figura y que tenemos otras noticias más trascendentes, acontecimientos del día, para dedicarle nuestro precioso tiempo. No hemos hablado en nada del discurso del presidente, muy elogiado, apenas han transcurrido poco más de 24 horas y ha recibido múltiples elogios, muy bien valorados, y yo se lo voy a resumir para que ustedes digan lo que quieran, que fue una pieza corta de 43 minutos, más de 60 aplausos, incluyendo alrededor de 10 ovaciones, algunas de pie, muy bien estructurada, que conectó inmediatamente con el auditorio y captó la emoción y la atención, creó la empatía con el inicio, llamando la atención y pidiendo un momento de silencio por las víctimas del COVID-19 y luego un momento de aplausos por los héroes, los que están luchando contra la enfermedad, los que luchan porque la padecen y están tratando de salir airosos, y los que luchan porque la combaten como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal auxiliar, etcétera. Creo que ahí inmediatamente conectó con el auditorio, lo atrapó. No fue a dar un rosario de promesas y realizaciones y remitió a la gente al programa de gobierno que había ofertado. Entonces fue puntualmente a los temas de salud como pandemia, educación, seguridad, incluyendo el tema policial, tema violencia, el tema económico, reactivación, incluyendo auxilio para los que no tienen empleo y los temas PASE, PATI, quédate en casa, y la parte medular para mí, que tuvo que ver con la moralidad pública, la ética y el compromiso con combatir la corrupción, compromiso que asumió, dijo, la parte que más me gustó a mí, no solamente frente a los ciudadanos y a su familia, sino por la memoria de su difunto padre. Es mucho decir, porque fue José Rafael Abinader un referente de honestidad como servidor público, tanto como senador por Santiago, periodo 96-2000, o 2000-2004. 98-2002. Sí, por el tema de la muerte de Peña. Y, gracias Alejandro, y como ministro de Finanzas del gobierno de Juan Bosch en 1963. Lo dejo ahí, para ustedes el tiempo que queda. Bueno, yo diría, valorando ese discurso, que ese discurso
fue la mejor pieza oratoria que ha dado Luis Abinader a lo largo de esta campaña, que culmina en el Congreso Nacional ayer, donde reiteró sus promesas, pero puso énfasis nuevamente en la necesidad de que el país sea otro, institucionalmente organizado, y que ha de partir del fortalecimiento de una justicia independiente, y esas palabras seguidas por el nombramiento de las dos procuradoras que habían sido las preferidas de la opinión pública en general. De modo que respondió perfectamente a la expectativa de la nación, que estaba atrapada con el acto de ayer de toma de posesión. A mí me llamó la atención también el discurso de Eduardo Estrella, un discurso también en la misma línea del presidente Abinader, corto, pero muy sustancioso y muy valioso con respecto a la necesidad de institucionalizar al país desde el punto de vista de su aparato judicial. Radamés, 1 minuto para ti y 30 segundos para Alejandro. Decir que ese discurso de ayer pone en evidencia que se está dando un proceso donde Luis Abinader, de candidato, se ha ido convirtiendo en un estadista. Ese es un discurso de un estadista, de una persona que está dominando los grandes temas del país y que decidió afrontarlo de manera con mucha decisión, ¿verdad? Porque ayer Sí. lo que resumió en un discurso relativamente corto, Carlos. Que fue lo mejor. 43 minutos. Tu comentario de YouTube, que eran 43 minutos. De manera que debe ser uno de los discursos más cortos que pronuncia un jefe de Estado en su toma de posesión, Carlos. Yo señalo Correcto, eso. correcto. Y el discurso de Eduardo Estrella, nuestro amigo Eduardo Estrella, a mí me parece que se extralimitó un poco. Ese no era el discurso del presidente del Senado, ese era el discurso del presidente de la República. Hay cosas que la puede decir el presidente, pero no el presidente del Senado. Se lo digo de manera, somos muy amigos, Eduardo Estrella, pero yo creo que él sobrepasó lo que era su función en esa asamblea. Él debió ser más comedido y dejar que lo que dijo lo dijera el presidente, porque lo que dijo el presidente lo dijo antes, y entonces le estuvo quitando espacio al presidente. Yo creo que ahí se Él interpretó el sentir del pueblo como representante popular, como líder político también de un partido. Es el momento de que cada actor tiene su rol. Entonces, eso no es un problema de venga pueblo, venga. No, pero tú no lo podías limitar a él. Alejandro, te toca despedir, que nos vamos ya, nos van a cerrar el programa. No, muchísimas gracias. Vamos a esperar ahora que el esbozo que ha hecho el presidente Abinader, una pieza oratoria importantísima que demuestra un nivel de crecimiento de él, inclusive en su condición de orador, muy en la comunicación no verbal, la pronunciación, desde el punto de vista técnico, muy bueno, y que ahora se traduzcan en hechos para el beneficio del país todas esas iniciativas que él anunció, especialmente lo que tiene que ver